Los grandes muros helados del Palacio de la Reina Glaciar brillaban con la luz del amanecer, con brillantes tonos naranjas que reflejaban la luz, haciendo que pareciera que las torres estaban en llamas. El aire tenía una frescura distintiva, pero el suave salpicar de nubes prometía que no nevaría. Fauxlayer observaba el amanecer desde su plataforma de hielo, tras haber retirado la manta de oso polar del suelo para tener algo más cómodo donde tumbarse. El pelaje revuelto olía a viejo y parecía teñirse de verde bajo sus oscuras escamas de pino. El calor artificial de la habitación la atraía, provocándole una somnolencia tortuosa que, sin embargo, le permitía dormir durante los días con relativa facilidad. Aún así, Fauxlayer seguía inquieta y se levantó para salir al gran balcón y estirar sus alas apretadas. 3 lunas, ¿por qué Glaciar tardaba tanto? Cada día que Fauxlayer se veía obligada a permanecer en el palacio la irritaba más, pero ¿qué podía hacer? ¿Buscar a la reina a ella misma para decirle que se diera prisa? El ala nocturna lo imaginaba. La catarsis que sentiría al enfrentarse a Glaciar fuera de sus aposentos. Entonces se preguntaría si sus escamas quedarían intactas para hacer una buena piel una vez que terminaran de cortarla en tiras. En cuanto salió, sintió que la sangre se le escapaba de las garras. Pronto estaría entumecida de los cuernos a la cola, pues todo su calor la había abandonado, pero eso no le preocupaba tanto como a otros dragones. Diamante la había dejado con la vista en el frío, una boca que nunca se congelaba y un corazón que seguía latiendo incluso cuando su sangre se enfriaba hasta la inutilidad. Lo único que me ha dejado, resonó amargamente asesino de enemigos, pero no le permitió pensar en ello. Se aferró con fuerza al borde de la barandilla, con las garras aún ágiles a pesar del frío. Había crecido contemplando una vista muy parecida a esta durante sus años dentro de las grandes murallas de Starfall. Pasaba horas mirando a través de altas ventanas deformadas, o aferrándose con fuerza a toscas vigas de piedra, mientras los pájaros cantaban y aleteaban desde los árboles circundantes, y las ardillas y los jabalíes excavaban la tierra en busca de sus tesoros. Recordó la emoción del primer día que el aullido de los lobos sacudió el castillo, y los escalofríos que le recorrió la espalda. Y recordó lo rápido que esa emoción se había disipado cuando la llevaron al gran salón con los demás jóvenes y los lisiados hasta que se encargaron de los animales. A lo largo de las estaciones, había visto a los pájaros jóvenes emplumar, hasta que ella también creció lo suficientemente fuerte como para volar y perseguir presas desafortunadas por troncos tortuosos y a través de tejados de dudosa resistencia. Aquí tal cosa era imposible. El vasto paisaje blanco que se extendía ante ella estaba desolado. Un desierto gélido poblado solo por distantes susurros de humo provenientes de pueblos pesqueros aislados. Era casi como si el universo mismo le estuviera diciendo lo erróneo de este lugar. Una vez había oído que el frío del norte dejaba a los alas de hielo con el corazón helado. Ahora, en lugar de preguntarse si era cierto, se preguntaba si podría contagiarse a aquellos con la mala suerte de pasar un tiempo considerable tras el muro. Desde el fondo del pasillo, oyó el chasquido de unas garras, suave y veloz. Aguzó el oído para seguir el sonido. El sol salía, lento y pesado, y Fauxlayer tuvo que apartar la vista para no cegarse por los reflejos de la nieve. Sacudió las garras, aunque sabía que no serviría de mucho para recuperar la sensibilidad, y se agachó bajo la curva de la entrada de su habitación de invitados. Parpadeó, dejando que sus ojos se acostumbraran a la relativa penumbra. Una figura se encontraba en la puerta, borrosa y oscura, y Fauxlayer sintió un recuerdo de Arctic, regresando a su habitación tras una noche de negociaciones particularmente dolorosa, solo para encontrar a Fauxlayer esperándolo allí. La forma en que su rostro se iluminó en ese momento fue suficiente para disipar al instante cualquier temor de ser descubierta. Porque allí estaba Arctic, y él era amable, maravilloso, perfecto, y suyo. Y entonces la habitación pareció iluminarse, y él desapareció, reemplazado por la figura aprensiva del príncipe invierno. El joven ala de hielo mantenía la cabeza alta, aunque el temblor en sus alas apenas disimulaba. Aunque eso no es una sorpresa. Winter se aclaró la garganta. Mi señora, su majestad la ha llamado. ¿Está lista para embarcar? Matar enemigos lo observó, con una sonrisa en la boca mientras meditaba sobre su inminente necesidad de negarse. ¿Y no debería estar lista? Winter frunció el ceño levemente. No creo que esté muy contenta. Pero debo insistir, ya hemos perdido bastante tiempo. Como si yo tuviera algo que ver. Muy bien. Fauxlayer suspiró, saliendo al pasillo mientras Winter retrocedía para dejarla entrar.
El príncipe empezó a caminar sin decir palabra, con una rapidez sorprendente para su tamaño, aunque mantener el ritmo no era un problema para ella. A pesar de ser temprano, el palacio rebosaba actividad. Los sirvientes se movían afanosamente entre sus puestos y los caballeros y sus escuderos se levantaban para aprovechar la luz del día. Matar enemigos sentía el ardor de sus ojos bajo sus escamas. Cada mirada acusadora se volvía cada vez más difícil de ignorar, pero parecía que era algo habitual para ella. Winter también parecía sentirlas, a juzgar por la rigidez de su andar. Doblaron por un pasillo más tranquilo y bajaron por una escalera estrecha. En el silencio, Foeslayer dijo: «Ayer me encontré con tu madre». Winter se detuvo, detenida. «¿Te encontraste con mi madre?» Foeslayer se encogió de hombros. «Estoy bastante seguro de que era ella por cómo la describió Glaciar. No hay muchos dragones que anden por ahí con collares de dientes». «Claro, claro». Winter seguía un poco desconcertado. «¿Cómo te fue?» «También como te lo imaginas». Foeslayer examinó sus garras. Me fulminó con la mirada, le dije que estaba disfrutando mucho de su imitación de maracas, y me fulminó con la mirada aún más. El bufido que Winter soltó fue suficiente para que Foeslayer casi diera un salto. Extendió la mano para cubrirse la cara, aunque sus hombros aún temblaban. «No creo que nadie le haya hablado así nunca», logró decir. Para todo hay una primera vez. Los dos entraron en un vasto patio, donde los dragones pululaban o charlaban bajo las hojas de un gran árbol helado, que brillaba con globos de luz. Nevaba ligeramente, y suaves copos empezaban a cubrir las huellas de la mañana. Winter se movió para salir al centro, y Foeslayer sostuvo un ala frente a él para detenerlo. Sintió una extraña aversión a arruinar la escena, o tal vez la idea de hacer huir a tantos dragones al verla era demasiado para ella en ese momento. «Quizás deberíamos esperar aquí». Se quedaron a la sombra de la pared, y de vez en cuando Foeslayer notaba que los dragones la reconocían y se alejaban silenciosamente hacia el palacio. Intentando distraerse, le dio un codazo a Winter en el hombro. ¿Es ese el don de la luz del que tanto he oído hablar? Sí, dijo Winter, complacido con el tema. ¿Conoces otros encantamientos para alas de hielo? Oh, puedo pensar en uno. Winter palideció, si es que eso era posible. Lo siento, el don de la diplomacia, dijo juguetonamente. O sea, como si no habría llegado hasta aquí. Ah, cierto, la cúpula encantada por Penguin, dijo Winter, con aspecto avergonzado. No estoy seguro de si la han usado durante mi vida. Quizás durante la guerra de sucesión de Sandwing, pero por lo que sé, su majestad solía viajar a los territorios del sur, más allá del muro, para reunirse con los generales de Blaze. ¿La guerra de Sandwing de qué? Winter negó con la cabeza. Te lo explicaré en otro momento. Ambos alzaron la vista al oír el fuerte sonido de las puertas principales del palacio al abrirse, y la reina glaciar salió, flanqueada por 2 guardias. Se colocaron a ambos lados de la puerta, y Winter se acercó para hablar con ella. Matadora de enemigos se quedó donde estaba. Estaba demasiado lejos para oír lo que se decían, pero podía distinguirlos con claridad. Cómo la postura del joven príncipe se volvía más segura y relajada en su presencia, y cómo parecía escuchar atentamente, sonriendo con dulzura mientras hablaba. Matador de enemigos apartó la mirada, avergonzada del amargo tono que resonaba en su corazón. No podía explicar exactamente por qué, quizá era como la había tratado su madre de joven, o quizá era la mirada especial de desprecio que la reina Vigilancia siempre parecía reservar solo para ella. No estaba segura de cuánto tiempo estuvo rumiando cuando algo la interrumpió. ¿Asesina de enemigos? Bajó la mirada y vio que Winter la observaba. Su majestad quiere hablar contigo. Matanemigos arqueó las cejas, pero se movió para ocupar la posición que Winter acababa de ocupar sin decir palabra, centrando su atención en Glaciar, y no en la mirada despreocupada de todos los alas de hielo. Con el rabillo del ojo, vio a Winter acercándose a esperarla junto a las grandes puertas. Inclinó la cabeza al llegar a la reina, quien asintió con la debida gratitud. Estoy profundamente agradecida de que hayas aceptado hacer esto. Bueno, supongo que le debo alguna cantidad. Una ligera capa de nieve cubrió Glaciar con una delicada pelusa blanca. Quizás, asintió, pero te lo agradezco de todos modos. Si alguna vez necesitas la ayuda del Reino del Hielo, no dudes en pedirla, te aseguro que te la devolveré. Esto es nuevo. Foeslayer estudió a Glaciar, sin saber si se trataba de una prueba. La reina Hada de Hielo llevaba una máscara que Foeslayer encontraba casi imposible de leer, pero creyó ver algo lo suficientemente cercano como para aprehensión en el tintineo de sus púas.
Lo haré, pero espero no tener que hacerlo. Se dio cuenta de que adoptaba un tono más formal e intentó suavizarlo. Pero supongo que si no soportas mi ausencia, podría visitarte. Algo que podría haber pasado por una sonrisa en un ala de hielo cruzó el rostro de Glaciar, y se permitió un suspiro de exasperación. Bueno, por supuesto. Pero mientras necesites ayuda, el reino de hielo estará abierto para ti. Le lanzó a Foeslayer una mirada fría. Siempre y cuando no te quedes más tiempo del debido. Entiendo. Asesina de enemigos asintió, agitando las alas para quitarse la nieve acumulada. Esta se adhería a la astilla de la joyería de Glaciar, pero los diamantes incrustados aún brillaban desafiantes. ¿No entenderás al viejo Izewin? Preguntó Glaciar, como si una idea acabara de asaltarla. ¿Antiguo ala de hielo? Preguntó Matador de enemigos con tono interrogativo. ¿De qué época? Tuyo. Sí, bastante. Mis tutores me enseñaron algunas cosas antes de nuestra visita al reino helado. El resto, Foeslayer hizo una pausa. Diamond solía enviar cartas a escondidas a Arctic durante la guerra. El resto lo aprendí para asegurarme de que no me mintiera sobre el contenido de esas cartas. Necesito preguntarle qué le escribió. Oh, fueron tan agradables como te puedas imaginar. Glaciar tarareó, aparentemente satisfecho. Quizás tenga algo más que pedirte después de esto. ¿Es eso así? Si no te importa, lo tranquilizó Glaciar, receloso del tono frío que se reflejaba en la voz de Foeslayer, tengo algunos escritos de Diamond que pueden ayudarte con tu situación. Qué conveniente que solo menciones esto cuando salgo por la puerta. Glaciar se encogió de hombros. No sabía que hablaras otra cosa que no fuera Nigduin, y supuse que podría traducirlos yo mismo. Resulta que sus escritos posteriores son todo un misterio para mí. Por la forma en que Glaciar apartó la mirada, Matador de enemigos supo que mentía. ¿Pero sobre qué? Por alguna otra razón. No hay nada que no quieras que nadie más vea en las notas de diamante, ¿verdad? Bueno, si eso significa librarme de este horrible grillete, supongo que no me importaría. Gracias. La reina ala helada sonó sincera, lo que tranquilizó a Foeslayer lo suficiente como para callarle la boca. La nieve caía con más fuerza, decolorando el cielo con copos salvajes y retorcidos. Volar a través de él parecía una pesadilla, pero Foeslayer notó que el viento se alejaba de donde ella y Winter se dirigían. Sin embargo, la reina ala helada no observaba la tormenta. Sus ojos seguían a su sobrino, que se mantenía firme mientras esperaba para irse. Glaciar pareció recordarse a sí misma, girándose para regresar a su palacio. Tocó suavemente el hombro de Matador de enemigos. Tráelo a casa. Foeslayer asintió. Nunca había tenido la habilidad de usar palabras amables, pero parecía ser suficiente. Cuando las puertas se cerraron tras la reina, Foeslayer se unió a Winter junto a las puertas. Ella le dio un golpecito en el hombro. ¿Qué es lo que te ha dado? Winter apretó el pergamino con más fuerza. Un mapa. Su Majestad dice que debemos visitar a alguien en la costa oeste antes de embarcar. Al parecer, es la última dragona que ha visto a Moon, aparte de la reina y su guardia. Al menos esta parada está en el camino. Entonces mejor nos vamos. Salió corriendo sin esperar respuesta, oyendo a Winter sobresaltarse detrás de ella y apresurarse a seguirla. Luna limpió la niebla del cristal que tenía delante, entrecerrando los ojos a través de las ondulantes capas mientras los dragones del exterior se dirigían hacia la colmena. Ya era tarde cuando los alas de hoja pusieron en marcha su plan. La luz del sol poniente proyectaba la imponente silueta de la colmena avispa en dramáticos tonos llameantes, mientras Luna observaba cómo las figuras de rocío de sol, azul y grillo desaparecían hacia su imponente entrada a nivel del suelo. Esa descripción la hizo estremecer, y afiladas lenguas de fuego danzaron tras sus ojos al recordar las visiones de aquella noche en que se había delatado. Apartó la mirada, deslizándose de vuelta entre la vegetación exuberante hacia su campamento improvisado. Espero no habernos condenado a todos, se inquietó Moon, preocupada por los hilos del estuche. Cuanto más lo pensaba, más dudaba de su decisión de enviar a Blue al corazón de la colmena avispa. ¿Y si me equivoco? ¿Y si simplemente lo matan y lo he arruinado todo? Por otra parte, por lo que sabía de Belladonna y Hemlock, no podía imaginarlas como de las que cumplen promesas después de perder cualquier beneficio. No hay manera de que ayuden a Luna a escapar si les dan la opción. Si les quito su única seda de fuego, tendrán que hacerlo. Intentó convencerse de que era cierto, como si con ello sus deseos se cumplieran. Anhelaba desesperadamente otro vistazo al futuro, algo que tranquilizara su corazón fluctuante. Sin embargo, no llegó nada, y solo quedó en la turbia inseguridad del presente.
Al acercarse al campamento, Moon sintió que estaba más vacío de lo que debería. Distinguió la figura dormida de Cicuta, medio enterrada en una maraña de arbustos de hojas gruesas. Su pecho subía y bajaba con facilidad, y Moon supuso que eso significaba que Belladonna estaba de guardia esa noche. Extendió su conciencia ligeramente, rozando los bordes del habla de la dragona mayor mientras las plantas susurraban ansiosamente a su llamado. Las reflexiones de respuesta de Drosera brillaron por su ausencia esa noche, dejando a Moon pensando en las incómodas implicaciones de estar rodeada de plantas controladas únicamente por alguien que no la apreciaba especialmente. Tú. Luna casi saltó de sus escamas. Giró sobre sus talones y se encontró cara a cara con el otro ala de seda, Cola de Espada. Este se había mostrado notablemente disgustado al enterarse de su exclusión de la misión, pero la decisión había sido del otro ala de seda, y Azul había optado por traer al hablador ala de colmena. Cola de Espada se había quejado fingidamente, dejando claro que opinaba que la misión sería un rotundo fracaso. Eso no había logrado convencer a los alas de hoja, y al final había tenido que pasar las últimas horas ocupado. Cola de Espada, en particular, parecía la menos contenta con la presencia de estos nuevos dragones, así que Luna hizo todo lo posible por mantenerse fuera de su vista. Que él la abordara de repente fue bastante alarmante. Lo siento, dijo sin un rastro de sinceridad, notando su nerviosismo. No te preocupes, murmuró. ¿Te estorbaba? Oh. Miró a su alrededor, deteniéndose al observar a Enlock. Aquí no, vamos. Sin más explicaciones, la agarró del hombro y la arrastró hasta casi la mitad del invernadero abarrotado. Ella se tambaleó al intentar seguirle el paso al dragón más grande, con las garras enganchadas en raíces nudosas y espinas, hasta que finalmente se detuvo bajo la protección de una mata de enredaderas silvestres. El agua goteaba a su alrededor, bloqueando los últimos rayos de sol e impregnando el aire con un aroma penetrante y picante. Se miraron fijamente, y Luna gruñó cada vez más confundida hasta que se dio cuenta de que con la espada no la miraba. Sus ojos se movían rápidamente, como si intentara encontrar los de ella, y solo entonces pensó que quizá estaba demasiado oscuro para que él pudiera verla. Finalmente, cerró los ojos un momento y suspiró. Tengo algunas preguntas para ti, visión clara. Oh, él también ha cogido mi apodo, maravilloso, pensó Moon apenas. ¿Preguntas? Levantó las muñecas, y Luna observó en silencio cómo las lentas tiras de seda comenzaban a extenderse en espiral. Al principio se preguntó si sería un efecto de la luz, pero no, la seda fresca brillaba con un suave tono plateado, como un par de estrellas distantes. Luna lo encontró extrañamente hermoso, incluso dadas las circunstancias. Volvió a levantar la vista y se encontró con la mirada azul y borrosa de Cola de Zorro. Aunque la luz era tenue, insignificante en el mejor de los casos, sabía para qué servía. Así que me verá por mentirosa. Sobre la misión, insistió, ¿de verdad Blue va a estar bien? Me importan un bledo los otros dos, pero si algo le pasa a Blue, juro que... Se interrumpió, dándose cuenta de que lo que dijera influiría sin duda en su respuesta. No importa lo que le diga, ¿verdad? Intentó imaginar dónde estarían Sundeu y los demás en ese momento, a qué distancia del centro de la colmena, a qué distancia de la bibliotecaria y de la traición. Pronto lo sabrá, todos lo sabrán. Quizás, si soy sincera y entiende por qué he hecho esto, no lo habré destruido todo por completo. Estaba tardando demasiado, y Cola de Espada estuvo a punto de estallar cuando dijo, déjame explicarte. ¿Explicar? ¿Explicar qué? ¿Qué has hecho, mentiroso? Luna le apretó la boca con sus garras para silenciarlo, ya dolorosamente consciente de los murmullos de los no dragones a su alrededor, cada liana informando ansiosamente del alboroto a su ama. Juro que tenía razón, y estará bien, confía en mí, suplicó. Pero debes dejar que me explique. Gruñó, pero se mordió la lengua mientras Luna se calmaba. No se guardó nada, explicando exactamente lo que había visto y lo que creía que significaba. Al mencionar a Luna, pareció tensarse, pero no lo interrumpió. Al final, los tenues destellos de luz de la seda de Cola de Espada se extinguieron por completo, y envió otro pulso de seda para iluminarlos a ambos. En su silencio, Swordtail siguió mirándola fijamente. Escucha, ala nocturna. Gruñó. Confío en ti hasta donde pueda lanzarte. La miró de arriba a abajo. Que, para ser justos, podría ser bastante. Negó con la cabeza, hablando a continuación como si le estuvieran arrancando los dientes. Pero confío aún menos en esos alas de hoja. Pensó confusamente y frustrado sobre sus propias dudas, antes de volver a concentrar su atención.
¿Y si es la única manera de recuperar a Luna? Luna suspiró aliviada hasta que sintió una garra acusadora clavándose en el pecho. Dije sí. Si algo sale mal, no solo tendrás que lidiar con esos alas de hoja. ¿Entendido? Luna chilló y asintió con fervor, agachándose lo más que pudo en el pequeño espacio. Sí, claro, claro. Cola de espada emergió de entre las enredaderas, y Luna se detuvo antes de hacer lo mismo. Se movió para caminar por el borde del invernadero, apretando inconscientemente las garras alrededor del pergamino. Hasta ahora no había pensado mucho en la reacción de ala de hoja. Belladonna estaría furiosa, por supuesto, pero ¿qué haría con esa furia? Imágenes desalentadoras llenaron la mente de Luna, y las contuvo. Tengo que decírselo primero, tal vez así parezca menos una traición, tal vez. Luna lo sintió antes de oírlo, un temblor en la tierra, como las pisadas de una colonia de hormigas del tamaño de un dragón subiendo a la superficie. No, no. Lo vio en su mente, un recuerdo, no una visión, de lo que estaba sucediendo. Está sucediendo ahora, ahora, ahora. Luna corrió hacia una ventana, frotando el cristal y apretando el ojo contra él mientras intentaba ver hacia arriba. Apretada contra la mejilla, fría y húmeda, vio a las alas de colmena salir de cada entrada de su colmena, acercándose en masa a la cima. Luna creyó ver dos siluetas negras delante de ellas, dirigiéndose al sureste y ganando terreno, pues la horda parecía haber sido atraída por algo más. Azul. 3 lunas, que me perdone. Se apartó del cristal, dejando que el vapor cubriera las huellas de sus garras, cuando un grito de rabia recorrió cada una de las plantas a su alrededor, emanando con fuerza desde un punto al otro lado del invernadero. El estruendo la hizo perder el equilibrio, pero se estabilizó rápidamente, con el corazón latiendo con fuerza, mientras su cerebro le gritaba que eligiera una dirección para correr. Esperó, escuchando para comprender mejor dónde estaba Belladonna antes de abalanzarse sobre ella. Reinaba un silencio aterrador. Incluso el ruido mental se había reducido a débiles señales que Moon apenas reconocía. Podía oír a Cola de Espada, observando desde más abajo, pero ni rastro de la ala de hoja hembra. Luna se sintió atrapada como un mamífero en arenas movedizas mientras se mantenía inmóvil. Su respiración se aceleró y sus garras comenzaron a temblar mientras esperaba alguna señal. ¡Ay! ¿Eran pasos delante de ella? Más allá del latido en sus oídos, no lo distinguía. Había creado suficientes monstruos de silencio como para no confiar en sí misma al instante, pero aún así, el verdor ante Moon explotó en un mar de dientes y escamas. Se arrojó al suelo y sintió garras rozándole la espalda cuando Belladonna aterrizó junto a ella. El ala de hoja se retorció, gruñendo, y Moon despegó sin pensárselo 2 veces. Las hojas que pasaban zumbando se clavaron en sus escamas, y las piedras calientes que bordeaban los escasos y estrechos senderos le hacían doler las garras al pasar bajo ella. Aún así, no aminoró el paso, intentando mantenerse lo más erguida posible, incluso mientras intentaba esquivar la maraña de plantas. Más adelante, podía distinguir la plata brillante y el tenue resplandor de las linternas. La salida. Siguió adelante, corriendo solo con adrenalina. Casi, su garra trasera se enganchó en una enredadera retorcida y se estrelló contra el suelo, aterrizando pesadamente sobre las garras con las que apenas logró sujetarse. Parpadeó, con la vista turbia por un instante antes de tener la sensatez de soltar la enredadera de una patada. En cambio, esta solo se tensó, serpenteando y describiendo espirales a lo largo de su pierna. El pánico la invadió y clavó las garras en el apéndice lleno de savia. Estaba resbaladizo al agarrarlo, pero no era lo suficientemente fuerte por sí solo como para impedir que se lo arrancara de las escamas. Lanzó lo que quedaba lejos de sí, y de repente fue derribada hacia atrás por un golpe en el pecho. Unas garras crueles rodearon su cuello, apretándola con fuerza. Tú. Gruñó Belladonna, con el rostro desencajado en una expresión de pura rabia. Moon pateó sus escamas inferiores, luchando por agarrarse. ¿Te parece gracioso? ¿Creías que podrías burlarte de mí? A Moon le empezaba a doler la cabeza, y sentía la sangre correr por sus sienes con tanta fuerza que creyó que se le iban a reventar las venas. Podría haber intentado defenderse si hubiera podido hablar, pero tal como estaba, no pudo hacer más que intentar agarrar los ojos de Belladonna. El ala de hoja mordió con fuerza las garras de Moon, y su pecho se encogió aún más mientras su cuerpo intentaba jadear. Apenas percibió los agudos crujidos cuando sus escamas se rompieron bajo la presión de Belladonna. «¿Me va a matar?», fue la sorprendente revelación que Moon estaba adquiriendo. Su visión comenzaba a oscurecerse, fundiéndose en destellos de color y luz. Un collage de negro ominoso, verde y griega.
¿Naranja? Los tonos cálidos diferían del resto, como una superposición sobre lo que realmente veía. No, protestó la mente aturdida de Moon, quemaría todo el invernadero, nos mataría a todos. Aún así, las llamas imaginarias consumieron su visión, incluso mientras luchaba por moverse, y todo comenzó a oscurecerse. Abrió la boca y, a través de la garganta apretada, convocó todo el calor que pudo, girando la cabeza hacia un lado para prender fuego al arbusto que goteaba junto a ellos. Belladonna giró la cabeza hacia él, y Moon aprovechó la distracción para patearla y alejarse a trompicones. Moon se giró y desapareció hacia donde había visto la entrada, mientras Belladonna maldecía a la deidad que había traído a Moon a la existencia mientras luchaba por mantener las llamas apagadas. Luna seguía respirando con desesperación y entrecortadamente mientras se tambaleaba a través del sudario de seda que cubría la entrada, con tenues hilos plateados adheridos a sus escamas. Se detuvo a varios invernaderos de distancia, usándolo como cubierta mientras caía de rodillas, jadeando. No creía haber cogido suficiente para que el incendio fuera grave, sobre todo con Belladonna intentando apagarlo, pero eso solo significaba que tenía un tiempo limitado antes de que Belladonna viniera a buscarla. ¿Debería irme? ¿Aprovechar esta oportunidad y no mirar atrás? Moon intentó levantarse, pero sus piernas cedieron bajo su peso y volvió a caer hacia adelante. No puedo soportar esto, se dio cuenta, sintiendo la sangre que le corría por el cuello por los cortes que le habían hecho. Desde algún lugar más cercano a la colmena, escuchó el batir de alas y pensamientos similares susurraron en su mente. Las alas de la colmena habían terminado con Blue. Antes de que pudiera saber lo que hacía, el pergamino ya estaba abierto frente a ella, con su garra vacilante temblando sobre él. ¿Qué debería escribir? Ya sabía que no podía ser algo demasiado extenso. No tenía tiempo ni de lejos para considerar todas las consecuencias de un hechizo como ese. Dio un salto al oír más pasos de garra, más cerca y menos uniformes, y ardiendo de odio. Sus garras se movieron antes de que tuviera tiempo de pensar, arañándose el cuello para sacar más sangre y garabateando con letra irregular. Haz que Belladonna me perdone. Llena de adrenalina como estaba, ni siquiera era capaz de pensar en lo que acababa de hacer, incluso cuando la mayor de las Leafwing apareció detrás de ella, agarrándola de la oreja. ¿Intentas que te pillen? Siseó en voz baja, llevándolas a la pradera abierta. Moon se apresuró a apartar el pergamino. Cicuta y ese gusano de seda ya se han ido. Belladonna miró hacia la colmena avispa con los ojos entrecerrados. Tendremos que mantenernos alejadas de las colmenas hasta que Avispa se aburra. Belladonna despegó sin decir una palabra más, y Luna luchó por hacer lo mismo contra las corrientes de aire. Luna se elevó aún más para acercarse a las nubes, clavándose las garras en el pecho. Se sentían frías como el hielo y duras como una piedra. Estoy bien. Se dijo a sí misma. Todo está bien.